resolución Ah, de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Y les había indicado que existe otro método. Bueno, de hola, hecho hay hola, un par de hola. métodos más. ¿Aló? Sí, dime, Eliezer, ¿qué pasa? Ya, disculpe, profesor, es que estoy todo colgado y a veces lo Ya, escucho usted de vez en cuando, disculpe. ok. Me dice, Entonces, bueno, si usted me escucha, fino. continuamos. Entonces, como les decía, vamos a, les voy a indicar otro método que es el método de Kramer, pero para esto les voy a indicar, Buenos días, profe. buenos días, les voy a indicar otro método para encontrar determinantes. Si recuerden que les había indicado el método para encontrar determinantes usando diagonales, o el otro que era con matrices ya más grandes, usando el método de menores. Sí, el método de cofactores, que es el mismo que les indico. Ahora les voy a indicar la regla de Sarrus para encontrar determinantes. Este es un método sumamente sencillo para encontrar determinantes de matrices de orden de 3 por 3, que son las Profesor, que estamos ocupando para encontrar los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Entonces, les indico previamente, el método de Kramer básicamente es lo que ustedes pueden ver en la parte de acá inferior de la pantalla. Sí, la parte de aquí, esta parte de aquí. Básicamente eso es lo que se usa para resolver un sistema de ecuación. Como ustedes pueden ver, el triángulo que significa las determinantes de las respectivas matrices. ¿Sí? Ahora, si resolvemos los determinantes usando el método de cofactores, sí es un poquito largo para resolverlo. Con el método que les voy a indicar hoy es sumamente corto y bastante sencillo para resolver. Entonces, los dos métodos que vamos a ver hoy les van a resumir muchísimo la resolución de estos problemas. ¿Sí? Dime, dime, te escucho. ¿Puede ir al baño, por favor? Corriendo. A ver, entonces, el método de Sarrus, ¿Dónde? básicamente lo que dice aquí, sí, básicamente lo que dice aquí es lo que vamos a hacer acá. A ver, ¿quién me pide permiso? Que vaya corriendo, le dije. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo suelen resolver de dos maneras. Usando estos, como ven, estos triángulos, como están aquí en esta gráfica. O también hay otra posibilidad que es expandiendo un poco la matriz. Me parece que el de expandir la matriz es más sencillo. Sí, entonces, esta parte que está aquí como teoría, quiero que por favor lo copien en sus cuadernos. No es mucho lo que está ahí, entonces es bastante sencillo, bastante corto esta parte. perfecto. Entonces, Aguántenos ahí, profesor, un segundo. como lo que les estaba diciendo, tenemos normalmente se lo hace con dos formas, usando estos triángulos como ven acá. A mí en lo personal no me gusta usar esos triángulos porque me confunden un poco. Mejor solo le añadimos las dos primeras Ya, filas. perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a añadir las dos primeras filas, vamos a expandir un poco esta matriz, que esa es una forma más sencilla y más clara de resolver. Para eso tenemos que identificar como diagonales más o menos. Entonces, les voy a indicar esto con un ejemplo. Entonces, lo que normalmente ocuparíamos como diagonales principales llevaríamos un signo positivo y lo que irían como diagonales secundarias irían con un signo negativo. Básicamente eso es el principio. Entonces, vamos a ver qué es lo que haríamos acá. Cuando tenemos una matriz de 3 por 3 para encontrar su determinante, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a añadir o vamos a expandir esta matriz. ¿De qué manera? Eh, Añadiendo las filas que nos darían falta a continuación de la tercera fila. Entonces ustedes tienen fila 1, fila 2, fila 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A continuación de la fila 3 vamos a copiar la primera fila. Si me hago entender, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tendríamos 20. A ver, les voy a escribir esto, a ver si mejor me sale escribiendo con texto. A ver, 3, ¿sí? como los 3 días. Ya. Vamos a hacerlo esto les voy a poner contexto ahí para que sea más claro. 20. El otro sería menos 5 y el otro sería 3. ¿Sí? 5 menos 3, 10. Ya, entonces tenemos esta parte de aquí. A ver. Vamos a hacerlo otra vez.
Bien, entonces, como les dije, 20 menos 5, 3. Tenemos la primera fila añadida en la parte inferior. Y lo que vamos a hacer también es añadir la segunda fila, ¿sí? A continuación, nada más. Entonces sería 5 menos 3, 10. Como ven, lo único que hice fue añadir las dos primeras filas a continuación de lo que ya tenía. Nada más que eso. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular, como les había dicho, como diagonales principales. Entonces, la primera diagonal sería la que se formaría entre el 20, el menos 3 y el menos 12. Entonces, estas irían con signo positivo. El producto de estas tres, 20 por menos 3 y por menos 12. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir sumando las otras como diagonales que les indicaba que se irían formando. Más, ¿cuál sería la siguiente diagonal que se formaría? Entre el 5, el 2 y el 3. Entonces les va a quedar 5 por 2 y por menos 3. ¿Sí? La siguiente que se va a formar va a ser entre el menos 1, el menos 5 y el 10. Entonces el producto entre menos 1, menos 5 y 10. Todas estas van con positivo. Entonces las tres que les digo que se formarían con las diagonales, si quieren verlo así como diagonales principales. ¿Sí? De ahí tendríamos otras tres posibilidades más. Estas tres posibilidades más serían usando las diagonales secundarias. ¿Cómo serían? ¿Cómo eran las diagonales secundarias? En el otro sentido. Por ejemplo, la primera sería entre menos 1, menos 3 y 3. Estas irían con signo negativo. Entonces, menos 1, menos 3 y 3. Esa es una. Igual, de la misma manera, si se forman 3 con las principales, se formarían 3 con las secundarias. Para la siguiente sería entre 20, 2 y 10. Igual, esta también iría con signo negativo. 20, 2 y 10. Y por último, la que se formaría entre el 5, menos 5 y menos 12. Nada más. 5, menos 5 y menos 12. Resolvemos esto y tenemos ya la determinante. ¿Sí? Como les había indicado, este es un método mucho más corto, ¿no? Que usar el otro que ya les había indicado, el de cofactores. Entonces, acá simplemente lo que van a hacer es ir multiplicando los términos. La forma más sencilla, como les indico, acá es expandir la matriz. Y nada más ya nos quedaría por resolver los productos y hacer las respectivas operaciones. Que eso ya no es la gran cosa. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? 20 por menos 3 y por menos 12 nos va a quedar, así los signos, nos va a dar algo positivo. Entonces, nos va a quedar 20 por menos 3, nos va a dar más 60 y por menos 12 sería más 720, si no me equivoco. Si me ayudan confirmando, Sí, si por ahí tienen una calculadora. Sí, 720 sí, positivo. Ya. Para el otro caso tenemos, haciendo signos, nos va a quedar algo negativo, ¿sí? Tendríamos 5 por 2, 10 y por menos 3, menos 30. Para el otro caso tendríamos, bueno, aquí iría un más, no se olviden de eso. Sería menos por menos nos va a dar más, sería menos 1 por menos 5, sería más 5 y eso por 10, 50. Y de ahí vamos a ver los valores que nos den acá. Ojo con los signos de aquí. Sería menos 1 por menos 3, 3 positivo y por 3 sería 9 positivo, pero como todo eso está con menos, sería menos 9. Para el siguiente caso tenemos 20 por 2, 40 y por 10, 400. Como está con signo negativo, menos 400. Y por último sería 5 por menos 5, sería menos 25. Eh, Profesor, Dime, disculpe que lo interrumpa. La parte que usted está escribiendo ahorita no se ve. Por aplasta eso. Alt en tu computadora y se borra, se quita la barra que está abajo. Ah, ya, ok, gracias. Entonces, como les decía, el, a ver, estábamos 5 por menos 5 nos va a dar menos 25 y eso por menos 12 nos va a dar más 300. Y como está con signo negativo sería menos 300. Y tomar en cuenta los signos. Y nada más ya sería el resolver esto. Que esto si lo hacen en calculadora sería sumamente sencillo. Lo pueden hacer una sola todo. Entonces tendríamos 720
multiplicado por, perdón, sumado a, sí, 720 menos 30. 720 menos 30. A ver. 720 menos 30 más 50 menos 9. 100. ¿Cuánto salió? Menos 400 y menos 300. Esto nos da como resultado 31. Me confirman si está bien este dato. Sí, 31. Entonces, ese 31 va a ser el valor de la determinante de esta función, de esta matriz, perdón. Sí, tenemos 31 como determinante de esta matriz. Como les estaba indicando, acá tenemos que simplemente calcular determinantes para el método que les voy a indicar más adelante. Tenemos que encontrar determinantes nada más. Sí, entonces, ese es el método que les iba a indicar anteriormente para encontrar determinantes, pero ya pasó toda esta situación y ya no tuvimos tiempo para hacerlo. Entonces, como ven, a comparación del otro método que ya les había indicado de cofactores, esto es bastante más sencillo. Simplemente lo que hacemos es multiplicarlos y lo resolvemos. ¿Ok? Entonces, una vez ya determinado o encontrado el determinante de la función principal, o de la matriz principal, perdón. Esto, como les digo, esto se aplica para matrices de 3x3. Sí, de 3x3. En matrices de 2x2 no tendría sentido, porque ya saben que eso lo calculan directamente con el producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria, que sería lo más sencillo. ¿Ok? Ya, entonces estamos hasta aquí. Vamos a continuar, les quiero indicar ya el método de tal como el método de Kramer como tal para la resolución de esto. Entonces, vamos a avanzar un poco en la parte de lo que es ya como tal el método de Kramer. Entonces, para el método de Kramer simplemente lo que ustedes van a ver, igual quiero que esto lo copien en su cuaderno. Vamos a partir de 4 puntos, o sea, son 4 puntos a analizar acá. El primer punto es encontrar la determinante de la matriz y que ésta sea diferente de 0. Si esta matriz tiene una determinante diferente de 0, podemos aplicar este método. Si la tenemos con determinante igual a 0, pues simplemente no es posible ocupar este método. ¿Sí? Ese sería el primer punto a tomar en cuenta. El segundo punto es, bueno, ¿Puede repetir, por favor, el primer punto? Que sí, la es lo matriz sea igual a 0. que el determinante de la matriz sea diferente de 0. Aquí está justamente lo de aquí. Eso hay que copiarlo, ¿no, profesor? Y esto lo tienen que copiar en su cuaderno. Esto es en forma general para cualquier orden, sí, para cualquier orden de matriz. Este método es muy aplicable, o sea, para cualquier orden, pero aplicando lo que les indiqué con el método de Sarrus para encontrar los determinantes, se aplica muy bien en matrices de orden de 3x3. Y bueno, ya tenemos, como les decía, primero tenemos que identificar que la determinante sea diferente de 0. Al hacer eso, obviamente ya tenemos el segundo punto, que sería calcular la determinante de la matriz. Entonces, si ya determinamos que la determinante es diferente de 0, obviamente ya tenemos un valor de la determinante. Entonces ya tendríamos el segundo punto también. Para el tercer punto, que esto sí quiero que lo tomen en cuenta, aquí es la clave de la aplicación de este método. Lo que vamos a hacer es intercambiar la matriz, perdón, la columna, ¿sí? La columna que estamos analizando con los valores respectivos de las respuestas del sistema de ecuaciones, como ustedes pueden ver acá. Si estamos analizando de la primera incógnita, ¿sí? ¿Qué hacemos? Reemplazamos en la primera columna. Si estamos analizando para la segunda incógnita, reemplazamos en la segunda columna. Y así en todas las columnas que tengamos de la matriz. ¿Sí? Entonces, eso les voy a indicar más adelante con un ejemplo. ¿Y qué hacemos luego de reemplazar estos reemplazos? Encontramos las respectivas determinantes, como ven acá, determinante sub 1, 2 y sub n.
dependiendo de cuál es la que estemos identificando, ¿sí? Y para las soluciones simplemente lo que vamos a hacer es esto que está aquí. Una simple división entre los valores que vayamos obteniendo. Tomando en cuenta para cada una de sus respectivas variables. Nosotros normalmente yo les estoy indicando como X, Y, Z. Normalmente cuando se usan matrices se les toma como X sub 1, X sub 2, X sub 3, pero al fin y al cabo representa lo mismo, ¿no? Son variables, al fin y al cabo. Entonces, si yo quiero la primera, por ejemplo, la de X, ¿qué es lo que haría? La determinante respectiva a la variable X dividido para la determinante total. Si yo quiero la de Y, de la misma manera. Y si quiero la de Z, pues obviamente con lo mismo, ¿no? Determinante de Z con respecto a Z. O sea, lo que vamos a hacer aquí, la clave es el tercer punto. Hacer los respectivos las respectivas sustituciones en su respectiva columna, ¿sí? Esto le representaría, por ejemplo, para X, esto para Y, y si esta fuese la tercera, para Z, o para la que estaríamos buscando, ¿no? Nada más. Entonces, en resumen, ese es el método. Ahora les voy a indicar esto con ejemplos, que es lo más sencillo para entender estos usando ejemplos, ¿ok? Ya esto por favor necesito que lo copien en sus cuadernos. Esto no es mucho lo que les estoy pidiendo tampoco. Y vamos a continuar. Vamos a empezar con un ejemplo de una matriz de 2 por 2, bastante simple. Entonces, lo que primero hacíamos, esto lo vamos a hacer igual que en el anterior caso. Primero vamos a hacer la matriz ampliada, usando los respectivos coeficientes, que sería 1, 5, 7. De ahí sería menos 3, 4, menos 2. Y vamos a aplicar respectivamente lo que les estaba indicando. Primero, la determinante de la matriz principal. Entonces vamos a encontrar la determinante de esta matriz de 1, 5, menos 3, 4. ¿Cómo encontramos esta determinante? Esto ya lo habíamos hecho. Si usamos para una matriz de 2 por 2 es súper sencillo encontrar una determinante. Producto entre la diagonal principal, que sería 4, menos el producto entre la diagonal secundaria, que sería ¿cuánto? Menos 15, ¿sí? Sí. Por lo tanto, esto nos va a dar como resultado, menos por menos da más, 4 más 15, 19. Ya tenemos la determinante de la matriz. Y aquí va lo que les indicaba, ¿no? Recuerden que esto era para X y esto era para Y. ¿Sí? Entonces, vamos a ir reemplazando. Entonces, ahora yo necesito la determinante de la parte X. ¿Eso qué quiere decir? Que, como les indicaba hace un rato, reemplazo o sustituyo las respuestas en esa columna. Entonces, la matriz o el determinante de la matriz que yo voy a obtener va a ser 7 menos 2, 5, 4. Entonces, como pueden ver ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sustituir en la columna que representaría las X la respuesta. Sí, la columna que sería de la respuesta, es decir, el 7 y menos 2. Y obtengo una determinante como normalmente lo haría, que sería 7 por 4, 28, y menos 5 por menos 2, que sería menos 10. Haciendo ley de signos, esto sería menos 38. ¿Sí? Hasta ahí, bastante simple, como ven. Y por último, la de Y haría lo mismo, entonces ahora tendría 1 menos 3 y sustituyo la columna de Y, que sería el 5, 4, le voy a sustituir por el 7 menos 2. Y nuevamente obtengo la determinante de esta matriz, que sería 1 por menos 2, menos 7 por menos 3, que sería menos 21, que me va a dar esto como resultado menos por menos más. Profe, Dime. profe, no sé qué está pasando, pero se me está apagando a cada rato la cámara. ¿Le puedo mantener apagada? Porque se me apaga cada rato y se me sale el de encender la cámara de nuevo, apagar la cámara y encender así. No hay problema. Ya. Profe, Entonces gracias. estamos hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para llegar ya a las respuestas respectivas? Es el último paso, bastante sencillo, que es lo que vamos a hacer, como ya les indiqué en la teoría. Lo que vamos a hacer es, para la variable X, lo que vamos a hacer es la determinante de X dividido entre, la determinante de X dividido entre la determinante de la matriz original. ¿Cómo sería esto?
38, menos 38, perdón. A ver, esto era, no, más 38. Y sí, acá más 19, ya. 38 dividido entre 19, que nos da 2 como resultado. Y ya tenemos el valor de la incógnita X. Para Y, prácticamente lo mismo, solamente que vamos a ocupar la determinante de Y sobre la determinante total, que sería 19 dividido entre 19, que nos da como resultado 1. Y está resuelto el sistema de ecuaciones. La respuesta sería para X2 y para Y1. ¿Sí? Como ven, este método es mucho más corto que el otro que estábamos estudiando del método de Gauss-Jordan. Es mucho más corto esto de acá y es más fácil resolverlo de esta manera. Sí, entonces hasta ahí estamos. Sí, por favor, igualense con esto para continuar con otro ejemplo. Sí, con uno más complicado. Sí, por favor, igualense con esta parte para continuar. Ya, profe. Como les decía, bueno, ven que esta parte es mucho más corto resolverlo usando este método. Recuerden que con los otros métodos, o con el otro método que les indiqué anteriormente, normalmente no me alcanzaba con una página, con este, como ven, sí, sí alcanza a pesar de que está bastante un- una matriz, bueno, o un sistema de ecuaciones lineales de 3 por 3, ¿sí? Entonces, para esto vamos a encontrar las determinantes respectivas de las matrices, ¿no? Como ya lo habíamos estado haciendo. Entonces, si usamos el método que les acabo de indicar, vamos a simplificar bastante el proceso, ¿no? Entonces primero vamos a formar la matriz principal, que sería 1, 5, 1, menos 3, 4, menos 1. De ahí sería 5, menos 3, menos 2. Si usamos lo que les acabo de indicar de la regla de Sarrus, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expandir esta matriz. Sí, vamos a copiar nuevamente la primera y la segunda fila a continuación. Entonces nos sería 1, 5, 1, menos 3, 4, menos 1. Profe, lo vamos a hacer por la anterior, por el método de Sí, Sarrú. sí, exactamente. Ya. Como les decía, si usamos el método de cofactores, recuerden que el método de cofactores sí era bastante larguito. Si usamos esto es bastante corto. Y lo que vamos a hacer es optimizar el tiempo, sí, vamos a hacerlo directamente. Entonces, primero vamos a multiplicar la primera, lo que sería la primera diagonal. 1 por 4 y por menos 2. ¿Cuánto nos va a dar eso? Menos 8. De una vez hacemos todo. Para la siguiente nos va a quedar menos 3, 1. Menos 3 por menos 3 nos va a dar más 9. Y por 1, 9 igual. Para la siguiente tendríamos 5, 5 y menos 1. Sería menos 25. Entonces todos estos llevan con signo positivo, ¿no? Ahora, otra posibilidad para resolverlo es simplemente poner un menos delante de todo lo que voy a hacer a continuación de las otras diagonales y simplemente lo operamos al final. Entonces la primera sería entre todo esto, 5 por 4, 20. Tomen en cuenta que el menos ya está ahí, entonces le tomo solamente con el signo que me dé del producto. La siguiente sería entre 1, menos 3 y menos 1, que sería más 3. Y por último sería entre menos 3, 5 y menos 2, que nos va a dar más 30. Y de ahí nada más resolver esto, que sería
Para el primer paréntesis les va a dar menos 8 más 9, que sería 1, menos 25 les va a dar menos 24. Sí, menos 24. Y para el otro paréntesis sería menos, menos 53. Por lo tanto, esta matriz o este determinante, perdón, nos va a dar de resultado menos 77. Sí, menos 77. Ya tenemos la primera parte. ¿Sí? Ahora tendríamos que hacer esto 3 veces más y está resuelto ya el sistema de ecuaciones. Una por cada variable, como ya les había indicado, y nada más hacer la respectiva división del resultado, ¿no? Haciendo los respectivos reemplazos. Entonces vamos a hacer ese cambio como les había dicho. Sí, si ya tenemos hasta ahí, vamos a continuar. A ver, ahora vamos a hacerle la determinante que sería respectiva al X. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Vamos ahora a reemplazar toda la primera columna, que sería la de 1, menos 3 y 5. Vamos a reemplazar eso porque sería por 10, menos 5 y 1, que serían todas las respuestas. 10 menos 5 y 1. Lo demás de la matriz va a quedar exactamente igual. 5, 4 menos 3, menos 1, no, perdón, más 1, menos 1 y menos 2. Aplicando el método que tendríamos que hacer, expandirle la matriz, es decir, copiar las dos filas primeras nuevamente. Y vamos a ir identificando los respectivos determinantes. Entonces, primera nos quedaría entre el producto entre 10, 4 y menos 2, que sería menos 80. El siguiente sería entre menos 5, menos 3 y 1, más 15. El siguiente sería entre 1, 5 y menos 1, que sería menos 5. Todo esto restado al producto de las diagonales en la parte, las diagonales que serían como diagonales secundarias. Sí, entonces sería la una entre 1, 4 y 1, que sería 4. La otra sería entre 10 menos 3 y menos 1, que sería más 30, perdón. Y la última sería entre menos 5, 5 y menos 2, que sería 50. Y ya lo que tendríamos que hacer a continuación ahí es resolver nada más. 50 o 5. 50, ya les copio bien. 50. Entonces ahí tenemos ya resolver esto nada más sería la resta, bueno, entre menos 80, 15 y menos 5, que sería 70 negativo. Y la otra parte que sería 84, ¿no? Por lo tanto, esto nos va a dar de resultado 154 negativo. 154 negativo. Sí, de una vez lo que podríamos hacer aquí, aprovechando que tenemos ahí los dos datos, es encontrar el primer valor. Entonces sería x igual a la determinante de x dividido. Sí, la determinante de x dividido entre la determinante total. La determinante de x es menos 154 y la otra es menos 77. Por lo tanto, esto nos va a dar como resultado 2. Entonces ya tenemos el valor de la variable x, que es 2. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo para y vamos a hacer lo mismo para z. Vamos a hacerlo esto rápido, que tenemos solamente un par de minutos. Entonces ya tenemos el valor de x, acuérdense, es 2. Vamos ahora a hacer esto para el y. Y, profe, ¿no reemplazamos el 2 en algún lado? No es necesario porque ya tenemos respuestas. Ya, O sea, lo que podríamos hacer, pero es que estamos usando determinantes. Ya obteniendo x y y, simplemente reemplazaríamos para encontrar z, que sería una posibilidad. ya. A ver, entonces vamos a ver ahora haciendo para la determinante de y. Sí, la determinante de y. Esto nos va a quedar 1 menos 3, 5. Entonces vamos a reemplazar la columna de la y, que sería
10, menos 5, 1, en lugar de la y. Y la de la z se mantendría 1, menos 2. Expandimos esta matriz. 1, 10, 1, menos 3, menos 5, menos 1. Y de una vez lo vamos resolviendo. Sería 1 por menos 5 y por menos 2 sería menos 10. Más 10, perdón. En el otro caso sería menos 3. Esto por favor lo van comprobando. Y menos 50. Para el otro caso sería 60. De ahí tendríamos menos 1 y menos 25. Esto nos va a dar como resultado menos 43 y menos serían 34. Que esto nos da como resultado menos 77. Por lo tanto, de aquí tendríamos que el y va a ser determinante de y sobre el determinante, que sería menos 77 sobre menos 77, que nos da como respuesta 1. Y ya tenemos x y y. Ahora aquí, como nos decía justamente, Al podríamos... inicio es... No entiendo ese número, que es 80 menos 1 menos 25. A ver, No, creo que ese es es 77. 60. 60, ya, pero. Ya lo voy a poner otra vez. 60. Entonces, aquí lo que vamos a hacer sería una de las posibilidades de reemplazar en x y y en cualquiera de las tres ecuaciones y encontrar z. Sería una posibilidad. O hacer esto mismo y encontrar el valor de z. ¿Sí? Entonces, esa va a ser su tarea. Copiar la teoría que hicimos aquí en clases y encontrar z. No es largo lo que tienen que hacer. Les estoy indicando dos formas para su tarea. No es largo lo que tienen que hacer, les repito. Solamente, pues, si quieren usan esto, o si no pueden hacer con reemplazos, reemplazando x y y en cualquiera de las tres ecuaciones. Y encontrarían el valor de z. Sería esa una posibilidad. O la otra, usar este proceso y encontrar directamente el valor de z. ¿Ok? ¿Está clara su tarea? Rápido reemplazo. Mire, profesor.